Muy buenas noches. Bienvenidos el día de hoy a la sesión síncrona con el tema de los estados financieros y razones financieras, segunda parte. Antes de comenzar, quisiera hacer un recordatorio a todos los que están presentes y los que van a ver el video más adelante, que en esta semana tienen la oportunidad de hacer una evaluación para conocer el nivel de inglés en que nos encontremos. Está publicado ahí en la plataforma, desde el 12 al 19, y vienen ahí las instrucciones para poder sacar la evaluación. Creo que es muy importante para todo universitario saber cuál es su nivel de inglés y qué es lo que pudiera. El examen de autonomía. Porque Bien, también les informo que la próxima, una semana previa al examen, tendremos un tema de repaso. El examen va a ser del 26, el examen parcial, del 26 al 4 de marzo. Y una semana antes no vamos a tener tema, vamos a ver un repaso para que lo tomen en cuenta, y tendremos una actividad respecto al repaso que también va a tener una validez. Bueno. El examen que viene es el examen parcial, y si cuenta para la calificación, ¿verdad? Del examen parcial, que es del 26 al 4. Y todas las actividades tienen una ponderación, tanto los exámenes que aparecen como Moodle o los cuestionarios que ustedes me envían, ya sea por Word o por cualquier otro medio. Entonces, todo tiene validez. Todo lo que se hace aquí en la materia tiene una ponderación para su calificación. Bueno. No, el de inglés no tiene ninguna validez, simplemente es para poder conocer el nivel de inglés que trae. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, con el tema de esta semana. de la misma Voy a pedir que apaguen Miguel Flores. Muy bien. Bueno, listo. ¿Sí ven la diapositiva, verdad? Sí, maestro, sí se ve. Sí, maestro. Bien, el tema pues es una continuación del análisis de las razones financieras que vimos la semana pasada. Acuérdense que hablamos de las razones de liquidez y de actividad que medían la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos de corto plazo, que es la de las pruebas de liquidez, y las de actividad, la manera en cómo la empresa convierte pues sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Cuál es la rotación de los inventarios? ¿Qué tan hábil es la empresa para convertirlos a efectivo? Al día de hoy vamos a ver otras dos razones financieras, tres, que va a ser la de rentabilidad, la de endeudamiento y las de mercado. Empezamos con las razones de endeudamiento. Sabemos que la posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas o ajeno que se usa para generar utilidades. Todas las empresas, y no hay alguna que no lo haga así, realiza sus
proyectos de inversión a través de diferentes fuentes de financiamiento. Y las inversiones generalmente a largo plazo, pues las hace con financiamientos como préstamos a largo plazo o emisión de acciones o bonos, ¿verdad? En el caso del endeudamiento para capital de trabajo, pues sabemos que lo hace con préstamos bancarios o líneas de crédito, o muchas de las veces proveedores que perdón, que financian la mercancía o la materia prima, ¿verdad? Entonces, el endeudamiento es una natural situación de cualquier empresa en el sistema capitalista, ¿verdad? Siempre las empresas van a tener una cierta eh, posición de endeudamiento y que les va a permitir eso, pues, generar ganancias. Si el endeudamiento no está dado para generar ganancias, entonces ya el administrador financiero o el mismo administrador debe saber que pues, ese endeudamiento tiene otros fines y ya es preocupante, ¿verdad? Aquí hablamos de un endeudamiento para generar utilidades. De aquí surge el concepto de apalancamiento financiero, que es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso del financiamiento de costo fijo, como el endeudamiento y las acciones preferentes, que ya les había citado con anterioridad. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa, mayores serán sus riesgos y sus rendimientos esperados. El costo fijo, sabemos que, pues si bien lo conocemos con antelación, pues es una losa pesada que hay que estar cubriendo y que sabemos que dependiendo de los flujos de efectivo que tengamos, si estos no son los rendimientos esperados, pues entonces va a haber una, una probabilidad de que no se cumpla con ese pago, ¿no? Por eso el riesgo de incumplimiento. Existen dos medidas de endeudamiento. El grado de endeudamiento, que mide el monto de deuda en relación con otras cifras significativas del balance general. Una medida común de endeudamiento es el índice de endeudamiento. Número 2, la capacidad de pago de deudas, que refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. El término pago de deudas simplemente significa liquidar las deudas a tiempo. Los índices de cobertura miden la capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos. Por lo general, entonces, se prefieren índices de cobertura altos, especialmente desde la postura de los prestamistas. Pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos. En general, cuanto menor es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes, lo que en la mayoría de los casos obligaría a una firma a declararse en quiebra. Es por eso importante medir el endeudamiento, ¿verdad? Y pues aquí tenemos la manera de cómo se calcula el índice del endeudamiento. Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Es decir, cuanto mayor es este índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. Veamos el índice de endeudamiento, es total de pasivos entre total de activos, ¿verdad? Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. Sabemos nosotros que en la ecuación contable, el total de activos es igual a la suma de pasivos más capital contable, ¿no? Entonces, si total de pasivos entre total de activos es muy grande, es cercano a 1 o mayor que 1, en caso de que la empresa está totalmente endeudada, pues nos indica ahí el riesgo que tiene seguir funcionando esta empresa, ¿no? Por eso se habla de que un porcentaje más alto indica un endeudamiento mayor. Mientras más bajo, pues va a ser lo contrario. La razón de cargos de interés fijo,
sabemos que los intereses, pues también forman parte de la deuda, o sea, tenemos que pagar la deuda más intereses, denominada en ocasiones razón de cobertura de intereses. Esta mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. En los contratos bancarios, por ejemplo, se fijan los intereses que se tienen que pagar. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. Aquí la razón cambia un poco, es decir, se prefiere más alta, ¿verdad? Al contrario del índice de endeudamiento. En este caso, se prefiere sí más alta. ¿Por qué? Porque dividimos las utilidades antes de intereses e impuestos entre los intereses. ¿Sí? Eso quiere decir que mientras más alta sea, pues más tiene la empresa capacidad para cumplir con sus obligaciones de pago de intereses. Tenemos una razón más, el índice de cobertura de pagos fijos. Ahí me disculpan que lo haya puesto en esa diapositiva con una letra más pequeña, pero pues es la única manera en que cabía esa fórmula que está ahí, que no es muy complicada, pero bueno, trae algunas variables que se deben de escribir de manera completa, ¿no? El índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos. ¿Cuáles son estas? Pues los intereses y el principal de los préstamos, pagos de arrendamiento y dividendos de acciones preferentes. Aquí ya en esta ecuación o en esta fórmula tenemos todos los pagos, ¿verdad? U obligaciones que tiene que cumplir la empresa de manera fija. Tal como sucede con la razón de cargos de interés fijo, cuanto más alto es el valor de este índice, es mejor. Es decir, tiene una capacidad mayor. Tenemos aquí la fórmula, dice utilidad antes de intereses e impuestos, más el arrendamiento, sobre los intereses, más el arrendamiento, más lo que está con respecto al pago de impuestos, pago del principal más los dividendos de acciones preferentes, por 1 entre 1 menos T, donde T es la tasa impositiva, la tasa de impuestos aplicable al ingreso de las empresas. Ese término 1 sobre 1 menos T se incluye para ajustar el principal después de impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes. Con un equivalente más de impuestos, antes de impuestos, es congruente con los valores antes de impuestos de todos los demás que hay. Es una cuestión para poder considerar los impuestos que se pagan por los préstamos, ¿verdad? Aquí tenemos esa fórmula. Ese índice me dice que mientras más grande sea o mientras mayor sea, pues más tendrá la empresa recursos para cubrir sus compromisos de pagos fijos, ¿verdad? Que ya están citados aquí en la fórmula. Estos son los índices para medir el endeudamiento, ¿verdad? Luego, más adelante veremos otra manera de poder interpretar el endeudamiento. El segundo grupo son los de rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, pues sabemos que la rentabilidad es eh, la capacidad que tiene la empresa para arrojar o proporcionar utilidades, ¿verdad? A los inversionistas, ¿sí? Esa rentabilidad generalmente se mide en porcentaje y ese porcentaje pues lo comparamos luego con el costo de capital, ¿verdad? Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. La rentabilidad no nada más tiene que ver con la inversión en su conjunto, pues sí, naturalmente, pero también tiene que ver con las operaciones regulares de la empresa, ¿verdad? Su nivel de ventas o bien la capacidad que tienen los activos para generar rentabilidad. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la administración
prestan mucha atención al incremento de las utilidades, debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. Una empresa que percibe, una empresa que se percibe, que genera ganancias, que genera utilidades, pues es atractiva, ¿verdad? ¿Para quiénes? Pues para los inversionistas, para aquellos proveedores de esa empresa en el giro en que se encuentre, y pues es benéfico para la compañía ser bien aceptada por el exterior, ¿no? Por los externos. El estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. El estado de resultados en el que cada rubro se expresa como un porcentaje de las ventas. 3 índices de rentabilidad citado con frecuencia que se pueden ver directamente en el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común son el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Voy a tratar de abrir el libro en la página 74 para que veamos ese estado de resultados. Página 74. Aquí está. Este es el estado de resultados. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven en la página del libro? Sí, sí se ve, maestro. Ok, bueno, aquí está el estado de resultados, o estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Aquí me dice que tenemos, por ejemplo, dos periodos, ¿no? El 2012 y el 2011, y se toma como base el ingreso por las ventas, que es el 100%, y ya se va calculando qué porcentaje corresponden el costo de los bienes vendidos y el margen de utilidad bruta, que en la suma pues es ese 100%, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues para poder hacer un análisis de la evaluación o el comportamiento de la compañía en un año. Aquí, por ejemplo, me dice que el resultado es peor. ¿Por qué? Si en el 2011 el ingreso por ventas representaba el 66.7 y en la actualidad es el 67.9, perdón, el costo de ventas aumenta de 66.7 a 67.9. Y el margen de utilidad bruta disminuye de 33.3 a 32.1. Ahí vamos viendo nosotros si el comportamiento de la empresa es igual, es peor o es mejor. Y en ese sentido se analizan todos los renglones del estado de resultados con respecto a las ventas, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver ya después con calma cómo los gastos operativos, y luego viene el total de gastos operativos con respecto a las ventas o al ingreso por ventas. Y aquí dice que va mejorando, claro, bajó de 21.5 a 18.5 y así sucesivamente. Al final tenemos que las ventas, ya me apareció seguro aquí, el margen de utilidad neta aumentó de 5.4 a 5.2. Entonces, ahí es una manera de poder nosotros hacer el análisis de las distintas cuentas del estado de resultados. Bueno. Maestro, perdón que lo interrumpa. Sí. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Eso quiere decir que con lo que estamos viendo, al final, con este estado de cuenta, aunque los costos de los bienes vendidos sea peor, por así decirlo, al final, a lo que yo veo es que como el margen de utilidad ha mejorado, aunque esté vendiendo más barato, en realidad estoy teniendo, o sea, la empresa va mejor con la imagen que estamos viendo. Bueno, aquí no sabemos si estamos vendiendo más barato, ¿verdad? Porque no tienes ahí, o sea, tú estás viendo los ingresos, el comportamiento del costo de ventas, ¿verdad? Y si ves que el costo de ventas ha aumentado,
pero vas analizando los grupos más abajo, van disminuyendo algunos costos operativos de operación y algunos otros costos que han permitido que la utilidad crezca, ¿verdad? O sea, no nada más podemos hacer el análisis en base al primer renglón. Los dos primeros renglones dicen peor, está peor, pero luego ya vas haciendo el análisis hacia abajo del estado de pérdidas y ganancias y encuentras que va mejorando y va mejorando y va mejorando en el concepto de los gastos, ¿verdad? Y eso se reditúa o se convierte en mayores ganancias o mayor rentabilidad, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Gracias, profesor. Aprovechando, Claudia Lisset, apaga tu micrófono. Gracias. Déjenme ver. Bueno, el margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor, ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida. El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: ventas menos el costo de ventas entre ventas. De otra manera, pues utilidad bruta entre ventas. Sabemos que la utilidad bruta pues es ventas menos costo de venta, los dos primeros renglones del estado de resultados. La utilidad bruta entre ventas me da aquí 32.1%. Este valor se señala como 1 en el estado de precios y ganancias y de tamaño común, que está presentado en la tabla que ya vimos hace un momento, ¿no? Y ahí viene ese 32.1. Y de ahí se desprende todo el análisis que ya hemos mencionado. Bueno, el margen de utilidad operativa también aparece ahí. Mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de que se redujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa la utilidad pura ganada por cada peso de ventas. Se dice que es pura porque mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos de acciones preferentes. ¿Sí? Es la llamada utilidad pura. Es preferible un margen de utilidad operativa alto. El margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera: utilidad operativa entre ventas. Este valor también aparece ahí en la tabla que vimos hace un momento. Y el margen de utilidad neta, que lo vimos al final, corresponde al cálculo del el porcentaje que queda de cada peso de ventas de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: ganancias disponibles para los accionistas comunes entre ventas. Y ahí me da los resultados que aparecen en la tabla que ya vimos hace un momento. ¿Algún comentario? Todo lo que está enseguida lo voy a dar más rápido porque pues ya lo pueden ustedes analizar en el estado de resultados. Son estos elementos que están aquí: el rendimiento sobre activos totales, el rendimiento sobre el patrimonio, que son maneras de obtener pues la rentabilidad, que es lo que andamos nosotros tratando de analizar. ¿Sí? En el estado de resultados que vimos hace un momento, ¿verdad? Este de PRS ganancias de tamaño común, véanlo, analícenlo junto con las razones que vienen en las diapositivas y van a ir pues deduciendo por qué ese análisis nos puede conducir a medir con cierta mayor objetividad y claridad el rendimiento de la empresa y su evolución a lo largo del tiempo. Aquí lo hacemos, se hace en 2 años, puede ser 3 años o pueden ser 5 años, ¿no? A lo mejor se puede hacer a lo largo de un sexenio, pero cuál ha sido el comportamiento, después se grafican esos resultados y se ve una gráfica
del comportamiento de los rendimientos o de los gastos y la tendencia, que eso es muy importante para la toma de decisiones. Pasemos a las razones de mercado. Las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa medido por el precio de mercado de sus acciones. Ojo, no estamos hablando aquí de razones para medir el poder de mercado. Para los que estudian mercadotecnia, para los que ya vieron mercadotecnia, ustedes saben que el poder de mercado y en microeconomía nosotros lo entendemos como la capacidad que tiene una empresa de cubrir pues el mercado al que está llegando, ¿no? Por ejemplo, el monopolio pues tiene un poder de mercado absoluto y en la competencia monopolística, que es donde se encuentra la gran mayoría de empresas, pues tienen un cierto poder de mercado. A ese poder de mercado no nos estamos refiriendo. Aquí nos estamos refiriendo al mercado en el cual se compran y venden las acciones emitidas por las empresas, ¿sí? Las razones de mercado, que es a la que hacemos referencia aquí. Relacionan el valor de mercado de una empresa medido por el precio de mercado de sus acciones con ciertos valores contables. Estas razones dan una explicación muy clara sobre qué tan bien se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y el rendimiento, según los inversionistas del mercado. Reflejan sobre una base relativa la evaluación que hacen los accionistas comunes de todos los aspectos del desempeño pasado y futuro de la empresa. Aquí consideramos dos razones comunes de mercado. Una que se centra en las ganancias y otra que toma en cuenta el valor en libros. La relación precio-ganancias es la que toma en cuenta las ganancias. Dice, se usa generalmente para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones. La razón P sobre G mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada peso de las ganancias de una empresa. El nivel de esta razón indica el grado de confianza que los inversionistas tienen en el desempeño futuro de la empresa. Cuanto mayor sea la relación, mayor será la confianza de los inversionistas. Y esta se calcula de la siguiente manera: el precio de mercado por acción común sobre la ganancia por acción. Esa información, naturalmente, que la tiene el gerente financiero o el administrador financiero y que conoce también el mercado de valores donde se compran y venden las acciones emitidas por la compañía. No todas las empresas que emiten acciones pues pueden conocer el valor de su acción si estas no cotizan en bolsa. Sabemos que hay quienes pueden emitir acciones como inversionistas o como propietarios, pero no cotizan en bolsa. Esto es para el caso de empresas que sí lo hacen y pues sabemos que son aquellas empresas muy grandes. La razón de mercado libre, es decir, de acuerdo al valor de mercado, permite hacer una evaluación de cómo los inversionistas ven el desempeño de la empresa. Aquí la relación es entre el capital en acciones comunes sobre el número de acciones comunes en circulación. Ese me da el valor, el valor en libros, ¿verdad? Por ejemplo, yo trailero. Y el valor en libros. Trabajar a carretera y necesito, oye, pues estoy juntando para comprarme el precio de mercado por acción común entre el valor en libros. Que también es un indicador que permite a los inversionistas tener confianza o no en... Pues te puedes dedicar a cosas que... Nos quedan 10 minutos. El análisis DuPont, ya para terminar, se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre el patrimonio. Relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de los activos totales, la cual indica la eficiencia con que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales.
que es el margen de utilidad neta por la rotación de activos totales. Y vamos a verlo ahorita. Dice, el segundo paso del sistema DuPont, la fórmula DuPont. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, RSA, con su rendimiento sobre el patrimonio, RSP. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos por el multiplicador de apalancamiento financiero, que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes. Bueno, eso que parece muy complicado no lo es tanto si observamos el método DuPont. Para concluir el día de hoy. Ya estoy muy lejos. La página 57. Bueno. Tenemos el sistema de análisis DuPont. Sí lo ven, ¿verdad? Está en la página 83. El estado de pérdidas y ganancias, ventas menos costo de bienes vendidos, menos el gasto operativo, menos el gasto por intereses, menos los impuestos, y ya vamos obteniendo el dividendo de acciones preferentes, ¿verdad? Eso me va a dar como resultado las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Si lo divido entre las ventas, pues me va a dar el margen de utilidad neta. Por el lado de las cuentas del balance tenemos el activo, ¿verdad? Más el activo corriente más los activos fijos. Y al dividir ventas entre el total de activos, obtengo la rotación de activos totales. Por el lado de los pasivos, pues tengo pasivos, ¿verdad? Más la deuda a largo plazo, tengo el total de pasivos, más el patrimonio de los accionistas, tengo el total de pasivos y patrimonio de los accionistas. Al dividirlo entre el capital de acciones comunes, tengo el multiplicador del apalancamiento financiero, MAF. Ese lo voy a multiplicar por RSA, que es el resultado de dividir el margen de la utilidad neta, ¿sí? Y la rotación de activos totales, que me da esta multiplicación me da 6.1, ¿verdad? RSA, al multiplicarlo por MAF, pues me da el rendimiento sobre el patrimonio, que es de un 12.6%. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues tenemos que hacer una comparación. No podemos decir, es muy bueno, es muy malo, no, pues es que está muy por encima de 10. Bueno, habría que hacer una referencia a algo, ¿no? Compararlo con los, los resultados de una empresa o de otra empresa que pudiera darnos o indicarnos si estamos bien o estamos mal por ahí. Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Maestro, toda esta gráfica que estamos viendo en esta tabla es lo mismo que estuvimos viendo, ¿no? Este es el análisis PON, ¿verdad? Ah, ok, sí, 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 sí. Y el que vimos anteriormente, silencio, por favor. Sí, Válgame, estamos edificando lo que no. Y el otro es el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Son los dos, ¿verdad?
¿Sí? Sí, Ok. Bueno, pues hasta ahí termina el tema del día de hoy. Espero haya sido de utilidad. Voy a detener la grabación. Y pues si tienen alguna pregunta, porque se nos va a cortar la comunicación, diga, estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, maestro, pero, o sea, va a sonar a lo mejor muy, muy tonta, pero se la voy a hacer. Pati, adelante. En las dos últimas tareas que hemos tenido, en la primera nos hablaban de que hiciéramos un análisis de cómo iba la empresa según las ganancias que había tenido, ¿no? O sea, ver lo de la utilidad. Pero la tarea no dio más como enfoque de que basándome en qué. Entonces, por ejemplo, una pregunta, que por eso digo que a lo mejor es muy tonta, es, a mí me dio como, no sé, digamos que me da 10,000 pesos. Esa puede ser la utilidad que está teniendo la empresa. Pero yo al ver esto digo, bueno, pero son 10,000 pesos basados en qué, porque a lo mejor si usted me dice a mí, ganaste 10,000 pesos, yo le voy a decir, ay, sí es mucho, pero a lo mejor nos vamos con no sé, un dueño de Cemex y le digo, tu negocio está ganando 10,000 pesos, me va a decir, esta empresa no sirve. Y en lo que en la tarea que entregamos el día de ayer, me salía, por ejemplo, también otra parte de la tarea es el nivel de endeudamiento que tenía, cuánto estaba tardando en pagar. No me acuerdo, creo que eran como 54 días, 52 días, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, mi pregunta, yo decía, bueno, si enero le va a tomar 52 días pagar lo que lleva hasta ahorita, pues ya para febrero es más y más y más. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que en verdad está haciendo un buen negocio esta empresa? Sí, me da como estas cantidades, pero sabemos que en matemáticas todo es exacto. Entonces, si en matemáticas todo es exacto y perfecto, ¿cómo saco verdaderamente cuando una empresa está teniendo un buen rendimiento? No. Quiero pensar que entonces, basado en todas las fórmulas que vimos hoy, solamente teniendo como todo esto, es que en verdad puedo sacar un buen rendimiento, pero luego es basado en qué puedo decir de no, pues este rendimiento que me dio si está bien o si no está bien, si está teniendo buena utilidad o no. Sé que es como muy complicado porque es como más onda mía, a lo mejor de cuánto dinero en verdad está bien o no, pero más o menos no sé si me dio a entender la pregunta. Bueno, yo creo que hacía falta que viéramos el total de las razones financieras, porque fíjate lo que medimos con las razones financieras o lo que tratamos de medir, desde la liquidez, la actividad, la rentabilidad, el endeudamiento, ¿verdad? Y no con unas razones de liquidez o bien de actividad podemos decir si la empresa va bien o va mal. Va bien a veces, es como el cuerpo humano, ¿no? Te toman la temperatura y dices, bueno, trae un poco de temperatura. La liquidez, trae un poco de liquidez. Te miden eh, la presión arterial, la actividad. Bueno, pues la trae un poco alta y también está checando, bueno, ya trae dos problemillas ahí. Entonces, te vas más hacia abajo, vas detallando en base al análisis de las demás cuentas y vas a percibir ya otras razones por las cuales tal vez puede estar sucediendo eso al principio. Por eso es importante el análisis de todo el estado de resultados junto con el balance general, con las cuentas del balance general. Y en base a ese sí ya puedes tomar una determinación. Es muy importante lo que tú comentas porque un peso tiene un valor, ¿verdad? Nominal. Y un peso, pues vale un peso siempre, pero para aquel que tiene